En esta ocasión corresponde la charla a ultrasonografía de cadera. Nuestro objetivo será revisar las indicaciones más comunes por los cuales realizamos esta técnica de estudio. Desde luego la técnica de realización y la sonoanatomía. Les muestro unas imágenes de tomografía de una cadera luxada y rota, que es generalmente como nos pueden llegar pacientes a la exploración ecográfica de la cadera. Y les pongo en diferentes posiciones con la finalidad de que podamos identificar la cadera anterior, lateral, medial, como lo estamos marcando aquí, y posterior, que es la forma en que vamos a estudiar a nuestros pacientes ecográficamente para identificar las estructuras y marcadores óseos correspondientes que nos ayuden a observar todas las alteraciones anatómicas que podemos encontrar. ¿Cuáles son las indicaciones más comunes? Las que les englobo en esta diapositiva. Sin lugar a duda, la causa número uno por lo que estudiamos a nuestros pacientes en la ecografía de la cadera es el dolor. Tanto en la cadera nativa como protésica, la causa número uno es el dolor. Y el dolor va a estar causado prácticamente por cualquiera de estas circunstancias, desde una sinovitis y derrame por una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conjuntivo, como la artritis reumatoide, enfermedad degenerativa, simplemente por pagar la factura por vivir más de 50 años, hasta depósitos de cristales, artritis séptica, etcétera, etcétera, por cualquiera de este tipo de enfermedades. Desde luego el trauma directo nos va a condicionar, como la primera diapositiva, una cadera rota y subluxada, que va a ser motivo por lo que vamos también a estudiar las estructuras anatómicas susceptibles de ser vistas por el ultrasonido. Los desgarros musculares, tendinopatías y bursitis van de la mano de la cadera rota, pero en sí de cualquier tipo de patología que sea motivo de estudio de la cadera. Desde luego, las colecciones, los hematomas en pacientes con padecimientos hematológicos, no es raro que nos lleguen con estas colecciones llenas de sangre, abscesos, quistes ganglionares, bursas, masas sólidas y, aunque ustedes no lo crean, el dolor abdominal por cualquier causa que esta puede ser. Finalmente, el dolor, volvemos a nuestro punto de partida, es la causa por la que estudiamos a nuestros pacientes. El ultrasonido ya ha sido una herramienta bastante comprobada y demostrada, además, en su utilidad para ver todas estas patologías en las estructuras anatómicas de cualquier articulación, no solamente de la cadera. Y vamos a agregar un punto que a mí me parece muy interesante y que es una de las causas, quizás con mayor frecuencia con la que yo estudio a la cadera, que son el chasquido y encajamiento de la cadera, que puede estar dado por cuerpos libres intraarticulares o por alteración del tendón iliopsoas o patología del labro. ¿Cómo abordamos la cadera anterior? Bueno, en esta posición, esta es una de las posiciones recomendadas. También podemos flexionar un poco nuestra rodilla en abducción y colocar nuestra sonda siguiendo la orientación de la angulación del cuello femoral, que aproximadamente va entre 40 y 60 grados, de tal forma que podamos identificar correctamente las estructuras anatómicas que aquí se las estoy mostrando. Cuando tenemos poca experiencia y nos cuesta trabajo encontrar esta relación anatómica ecográfica, yo les sugiero que empiecen el rastreo un poco más abajo, hacia donde está la diáfisis femoral, y van subiendo hacia cefálico, hacia la cabeza femoral, para encontrar el cuello y la cabeza femoral, y de ahí tirarse un poquito más cefálico para encontrar estas imágenes anatómicas que vamos a estudiar a lo largo de la charla. Veamos esta imagen hipoecoica que está muy bien definida, como la que ven en ambos cortes. Se trata del cartílago articular, la cápsula articular en su extremo
más externo y en su extremo más interno. Esta no debe de medir más de 7 milímetros. Si la encontramos por arriba de este margen, podemos estar hablando de un derrame de esta articulación. Lo vamos a ver más adelante. Por aquí nuestras fibras musculares del recto femoral y del músculo iliopsoas más cefálicamente. Y ya en un corte todavía mucho más arriba de la cabeza femoral vamos a encontrar parte de la espina y el ángulo acetabular, y junto a ellos un triángulo muy bien definido que es un tejido cartilaginoso, y estamos hablando del labrum. Se trata del labrum, muy importante en la exploración ecográfica de la cadera, ya que cuando este se rompe provoca un encajamiento de la cadera, un dolor importante e incapacidad para la deambulación. Hablemos algo sobre el derrame. Bueno, como habíamos visto en la primera lámina, una de las causas del dolor es el derrame articular, que puede estar causado por cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, necrosis avascular, traumatismo, hemorragia, trastornos de la coagulación, una cadera protésica que tiene además, estas caderas protésicas tienen un tiempo de vigencia, por decirlo así, y siempre hay que estarlas monitorizando con cierta frecuencia para ver que la cadera no provoque mayor fricción de la que debe de causar, y de esta forma evitar infecciones e inestabilidad. Las patologías por tumores, osteocondromatosis sinovial y metástasis, osteomas, osteoides, son parte de la etiología que nos va a condicionar un derrame articular. ¿Y cómo lo vemos ecográficamente? Regresamos nuevamente a nuestra cabeza femoral, el cuello. Vemos muy bien cómo arriba del cuello femoral se encuentra nuestra cápsula articular en nuestro margen más distal y proximal. Podemos medirlo y recordar que no debe de medir más de 7 milímetros. Sin embargo, cuando supera este margen, como lo estamos viendo en una cadera comparativa del lado izquierdo comparada contra la derecha, podemos ver que prácticamente está el doble, y podemos identificar cómo se distiende el margen más externo de la cápsula articular, lo que definitivamente nos habla de un derrame importante. Y si ustedes son observadores, pueden identificar inclusive ecogenicidad dentro del derrame, lo cual nos habla también de proliferación de vellosidades sinoviales, que nos está hablando de la cronicidad de esta patología. Y vean ustedes, vamos a comparar una cápsula que mide 0.79 centímetros, es decir, 7 milímetros, ya lo habíamos dicho, contra una que mide, que está normal, que mide 0.49, prácticamente 5 milímetros. Esto se considera normal, y pueden ustedes identificarlas muy fácilmente y compararlas muy fácilmente una contra la otra cuando tienen duda y hacer las mediciones. Desde luego la clínica del paciente también cuenta. El paciente nos va a mencionar muy seguramente que del lado donde está afectado tiene dolor a la deambulación. Sin embargo, cuando encontramos una cápsula cóncava, es decir, una cápsula que no mide más allá de los 7 milímetros, pero que tiene esta concavidad, podemos considerar que hay un aumento del líquido sinovial que está provocando esta deformidad inusual de la cápsula articular, y aunque no mide más de 7 milímetros, la vamos a considerar positiva para derrame articular. Y vean ustedes, comparada en un mismo paciente, la cadera derecha con la izquierda, ambas miden prácticamente lo mismo, pero son cápsulas cóncavas. Y este es un dato positivo para considerar que existe derrame articular. Hablemos algo acerca de la sinovitis. Regresamos nuevamente a nuestra diapositiva anterior. Vean ustedes cómo hay un aumento de la ecogenicidad importante, también por la proliferación de la sinovia. Recordar que las cápsulas articulares tienen un recubrimiento sinovial que es como una capa de vellos parecido a los pelos de la cebolla, que son muy pequeños, no perceptibles a simple vista, pero estas vellosidades sinoviales, cuando se hipertrofian, se ven así,
como si hubiera una ecogenicidad más alta, no es líquida, es más ecogénica, y cuando esta todavía lleva mayor tiempo de evolución, puede formar los pseudotumores. Es el caso de un Perthes-Calvé, de un paciente pediátrico. Pueden ustedes ver estas imágenes ecogénicas en relación a la hipertrofia sinovial y el aumento importante y el grosor de la cápsula articular por el propio proceso inflamatorio crónico de esta enfermedad. Este es el caso de otra paciente que tuvo un accidente automovilístico y pegó con la rodilla en el tablero del auto y después de haberle tomado unas placas radiográficas y un examen clínico, determinaron que no había más daño y más o menos como a los 35, 40 días la paciente se quejaba a la deambulación. Después de caminar aproximadamente unos 100 metros, ella expresaba dolor e imposibilidad de la deambulación, así que la envían a nuestro departamento de ultrasonido para ver qué está sucediendo, ya que las radiografías no mostraban nada patológico. Y una vez que empezamos a hacer el rastreo habitual con una sonda de 5 MHz, hacemos este corte, lo comparamos contra la izquierda que estaba sin dolor, podemos ver la cápsula articular bien definida, con cierto grado de hipoecogenicidad y anecoica, lo que no vemos del lado contralateral en el derecho, la cual es predominantemente hipoecoica. Hay cierta ecogenicidad mayor a la del líquido y cuando comparamos la distancia de la cápsula articular vemos que prácticamente es el doble de la contralateral. Y cuando nos tiramos un poquito más caudal a la cabeza femoral, podemos ver la pestaña acetabular, que no se observa correctamente. Ustedes pueden compararla contra el lado contralateral, no se ve tan bien definida. Hay algunas zonas no homogéneas a la ecogenicidad habitual del labrum, se ven zonas hipoecoicas, no se ve triangular. Si ustedes lo comparan contra el labrum contralateral, es de forma triangular, homogénea, ecogénica, y de este lado hay zonas hipoecoicas dentro del labrum, pierde su forma triangular y esto nos hace sospechar que puede estar sufriendo de un desgarro del labrum acetabular y desde luego esto nos llevaría a un dolor importante y un encajamiento de la cadera anterior. Y cuando cambiamos nuestra sonda podemos ver muy bien el ligamento por arriba de nuestro labrum, por ahí el músculo iliopsoas y el ligamento iliopsoas, y ustedes pueden ver nuestra pestaña acetabular muy mejor definida, y esto es por los megahertz que estamos utilizando, 12 megahertz aproximadamente, y pueden ustedes ver el interior del labrum mal definido, hipoecoico, lo que nos habla del desgarro del labrum, lo que estaba causando un chasquido o encajamiento de la cadera. Siguiendo el rastreo de la cadera anterior, tenemos ahí una bursa muy importante que es la bursa del iliopsoas. Esta bursa es probablemente la bursa más grande del cuerpo, mide aproximadamente entre 5 y 7 centímetros de longitud y entre 2 y 5 centímetros de ancho, y pasa muy cercano al paquete neurovascular y está entre el músculo ilíaco y psoas y el pectíneo, y hasta en el 15% de estas bursas pueden tener comunicación directa a la articulación coxofemoral. Así que cuando hacemos el rastreo habitual de esta bursa, normalmente no la vemos, excepto en el 15% de los casos que puede haber cierta distensión por la comunicación a la articulación de la cadera tal cual. Pero fuera de estos casos prácticamente no se ven, son espacios virtuales. No así cuando tenemos patología, como les estoy presentando en este caso de una paciente que fue atropellada, bajándose de un autobús, se resbala, más bien no fue atropellada, fue saliendo del autobús, se resbala, se cae rueda por el asfalto y tiene fractura de la cadera y pueden ustedes identificar la bursa anterior, que es esta.
la bursa del iliopsoas muy distendida con un alto contenido celular por el contenido de sangre en el interior de la misma. En el sentido, bueno, estas bursas hay que considerarlas sobre todo por la relación que hay con el paquete neurovascular. Vean ustedes cómo están íntimamente relacionadas y cuando estas bursas crecen desmesuradamente, como es en el caso de este paciente, fácilmente estas bursas pueden desplazar o comprimir el paquete vasculonervioso y provocar sintomatología propia del nervio por compresión o pueden provocar sintomatología por insuficiencia venosa o arterial, en el caso dado por la compresión tanto de la vena como de la arteria. E inclusive se ha descrito en algunos casos que pueden ser tan grandes estas bursas que pueden inclusive desplazar la vejiga. Así que hay que tener mucha consideración cuando vean estas bursas. También son fáciles de accesar a ellas y poderlas puncionar. En el receso lateral tenemos un par de bursas, que son las bursas del trocánter mayor y que se encuentran entre las fibras musculares del glúteo medio, glúteo menor y glúteo mayor, que también en términos normales no se deben de ver, no así cuando están distendidas como esta que corresponde al glúteo medio que corre por aquí y al glúteo menor que corre hacia abajo, y cuando estas se distienden provocan un dolor exquisito y no dejan caminar al paciente más allá de 100 metros. Es el ejemplo de un paciente que este paciente sí fue atropellada. Me tocó verla en el hospital de traumatología. Anduve por ahí un tiempo en el hospital de Villacuapa y me tocó hacer la exploración de este paciente. Y ustedes pueden identificar cómo hay irregular de los márgenes óseos por las fracturas que tenía este paciente y vean la bursa anterior muy distendida del iliopsoas, que inclusive llegó a tener comunicación con la bursa lateral de la cadera. Esta paciente logramos picarla y finalmente pudimos evacuar esta bursa, lo que le condicionó un gran descanso para la paciente después del procedimiento. Es el caso de un paciente que tuvo infección por una prótesis de mucho tiempo de evolución que no había sido cuidada ni tratada. Y ustedes pueden ver la bursa anterior muy distendida. Por acá viene el paquete nervioso y vascular, y vean ustedes la alta ecogenicidad con algunas ecogenicidades muy altas con sombra acústica posterior por el gas que provoca la infección, y cuando hacemos el rastreo lateral vemos como también la bursa lateral estaba muy llena, alterando todas las inserciones musculares de los glúteos medio y menor. ¿Cómo hacemos la exploración de la cadera lateral? Pues en esta posición, como la ven en las imágenes, ponemos al paciente prácticamente en una posición fetal. Vamos a buscar nuestros marcadores óseos. Siempre vamos a hacer nuestros rastreos longitudinales y transversales. Colocamos nuestra sonda buscando el trocánter mayor y ahí vamos a ver el perfil óseo con inserción de los músculos. Y aquí está nuestro trocánter mayor, pueden verlo en la ilustración y en la imagen en escala de grises. Por arriba de él inmediatamente los tendones glúteos, en este caso el tendón glúteo menor y del tendón glúteo mayor. Y como pueden ustedes identificar, las bursas son espacios virtuales que prácticamente no se ven en estado normal, pero no así cuando hay una fricción por exceso de uso de la articulación. Volvemos al tema, lo padecen más pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo, artritis reumatoide o enfermedad degenerativa ósea, simplemente por superar los 50 años de edad. Es cuando empezamos a sufrir de estas bursas o por depósito de cristales. En el caso de pacientes que tengan este tipo de enfermedades, suelen ser muy dolorosas estas bursas, pero prácticamente en un estado normal no debemos de verlas. Y bueno, ahí están las imágenes y las referencias para que ustedes puedan buscarlas cada vez que hagan este rastreo. Veamos algo de la anatomía. Aquí lo tenemos en un rastreo lateral. Aquí tenemos nuestro trocánter. Vamos a buscar siempre las fibras musculares y al final la inserción tendinosa en el trocánter mayor, tanto del glúteo medio como del glúteo menor. Y tenemos aquí una ilustración
Gráfica anatómica de cómo los vamos a encontrar. El glúteo menor siempre es profundo, como lo pueden ver, es un músculo amplio y corto, como lo pueden ver en la imagen. Por arriba de él tenemos el glúteo medio, que es más alargado, un poquito más grande, y vean ustedes por arriba de él el tensor de la fascia lata, que siempre corre muy largo, y cuando hay una fricción entre el tensor de la fascia lata y los tendones y músculos glúteos, vamos a provocar una fricción inusual en este trocánter, y este va a provocar una distensión de las bursas, y a esto se le llamaría encajamiento o chasquido de la cadera lateral. Ahí tenemos nuestras referencias óseas, y aquí están algunos de los ejemplos que les estaba mencionando en la diapositiva anterior. Es un paciente con depósito de cristales de hidroxiapatita, que suelen ser muy dolorosas estas bursitis. El paciente verdaderamente se incapacita para la deambulación. Vean ustedes en otro paciente con enfermedad degenerativa ósea, el margen óseo del trocánter mayor perdido, y prácticamente hay las bursas por la fricción que existe no normal entre estos tendones y el tensor de la fascia lata. Y aquí tenemos otro ejemplo con enfermedad degenerativa ósea menos grave que de este lado. Pueden ver el margen un poquito menos irregular que del otro lado, pero vean ustedes las bursas que se están formando tanto en el tendón del glúteo, en la inserción del glúteo medio como del glúteo menor, y por ahí pasando el tensor de la fascia lata. Y esto provoca encajamiento de la cadera lateral. Ahora veamos cadera medial. Lo vamos a hacer en esta posición, en posición de rana. Vamos a colocar nuestro transductor en longitudinal y transversal, y vamos a buscar nuestras fibras musculares de los abductores. Tenemos el abductor largo, el corto y el mayor, y anatómicamente los vamos a encontrar así, como lo están viendo en esta lámina. Vean ustedes las flechas, pueden ver cómo están los haces musculares, y todos se insertan hacia la sínfisis del pubis. Así que eso es lo que tenemos que buscar en esta posición, y les presento el caso de una bailarina que me tocó explorar. Me comentaba que ella sufría de dolor después de un cierto tiempo de estar haciendo sus ejercicios habituales para hacer sus rutinas, y cuando hago la comparación de los músculos abductores tanto del lado derecho como del izquierdo, vean ustedes el izquierdo, la sínfisis del pubis, y ustedes pueden ver las fibras musculares de los abductores y cómo terminan en la inserción tendinosa, esta hacia la sínfisis del pubis muy bien definida. Y cuando hacemos el del lado derecho podemos ver que hay ciertas zonas hipoecoicas que nos hablan de desinserción de estos tendones en la sínfisis del pubis, y era la causa de su dolor. Vayamos a hablar ahora un poco del encajamiento de la cadera. Ya hablamos algo del encajamiento de la cadera lateral. Vamos a hablar de su génesis. Ya habíamos comentado que hay fricción del glúteo mayor, el tensor de la fascia lata, sobre el trocánter mayor, que puede estar causada por cuerpos libres intraarticulares, como es causada por la osteocondromatosis sinovial, los desgarros del labrum, que ya vimos un caso, y alteraciones de la superficie articular que pueden llevar a una subluxación intermitente de la cabeza femoral, y todo esto en conjunto nos va a provocar un encajamiento de la cadera anterior y lateral. Y por último, el chasquido del tendón iliopsoas, que en lo personal me ha tocado hacer el diagnóstico con cierta frecuencia, y les voy a presentar algunos casos. Bueno, pues ahí tenemos nuestra cabeza femoral, tenemos por aquí el labrum, y tenemos por arriba el tendón del iliopsoas y el músculo iliopsoas, y del lado lateral, este es en la cadera anterior, y en la cadera lateral pues tenemos nuestro trocánter mayor. Aquí tenemos estas bursas que en términos normales no deben de verse, la inserción del tendón glúteo menor y glúteo medio, y estas bursas junto con el tensor de la fascia lata y la fricción que causa al moverse el tensor de la fascia lata con estos tendones y estas bursas, pues nos van a provocar el encajamiento de la cadera lateral. Vayamos al encajamiento de la cadera anterior, y básicamente vamos a hablar sobre el tendón del iliopsoas. Habíamos dicho en el anterior, chasquido del tendón iliopsoas,
que es básicamente, les quiero presentar porque es muy interesante de verlo y de explorarlo. Vamos a localizar primero nuestra cabeza femoral, nuestro cuello femoral y nuestro triángulo por el labrum anterior. Arriba del labrum vamos a encontrar al tendón y parte del músculo del iliopsoas, y posteriormente nos vamos a ir en ese corte transversal hacia la eminencia iliopúbica, es decir, aquí encontramos el corte y nos vamos a ir un poquito más medial, siguiendo a la eminencia iliopúbica, y ahí sobre el borde óseo vamos a encontrar en transversal nuestro tendón y nuestro músculo del iliopsoas. Normalmente debe de haber un margen que divide al tendón del margen óseo, y este se debe de mantener en el movimiento de flexión y abducción. Así que cuando le pedimos al paciente que haga ese movimiento de flexión, podemos identificar cómo este margen se borra y empieza a haber una fricción entre el tendón del iliopsoas con la eminencia iliopúbica o la corredera isquiopúbica. Presento el caso de un chico de 18 años de edad que tuvo fractura del cuello femoral, le pusieron unos clavos de Kirchner intramedulares, y me refería al pacientito que tenía dolor, a la movilidad. Me imaginé que iba a tener un encajamiento del tendón iliopsoas o un salto del tendón iliopsoas. Y vean ustedes, aquí lo tengo en una posición neutral, con la pierna estirada y en posición neutra, y le voy pidiendo al paciente que vaya haciendo flexión, que vaya doblando su rodilla y que vaya haciendo cierto grado de abducción. Y entonces empiezo a tener esta imagen en tiempo real, y esto es lo que obtengo en el video. Aquí tengo mi labrum, aquí tengo la cabeza femoral, me voy hacia la eminencia iliopúbica y aquí encuentro mi tendón iliopsoas y músculo. Y vean ustedes, cuando estoy pidiendo que haga la flexión, siempre se mantiene un espacio entre la eminencia iliopúbica o la corredera isquiopúbica y el tendón, y esto es lo normal. Aquí no hay salto del tendón. Cuando es anormal, el tendón se baja, se achata, por decirlo así, brinca, y se pierde el espacio que existe entre la eminencia iliopúbica y el tendón. Nuevamente regreso a mi posición normal para ver la estructura tanto en longitudinal como en transversal. Veamos algunos casos. Es el paciente de 35 años de edad que presenta dolor en la cadera derecha a la deambulación aproximadamente a los 150 a 200 metros. Cuando le hago el ultrasonido, veo el labrum que está deformado, abombado, como extruido, y que además pierde esa forma triangular. Comparen el derecho contra el izquierdo, que este es triangular, mantiene un margen correcto entre el labrum y la cabeza femoral y la pestaña acetabular, no así de este lado, en donde está deformado con algunas zonas hipoecoicas en su interior que sugieren desgarros, y esta paciente fue positiva para un encajamiento de la cadera anterior condicionada por alteración del labrum. Regresamos al caso de nuestra paciente de 30 años que tiene un accidente automovilístico y que fue golpeada en la rótula por el tablero, y que radiológicamente no presentaba ninguna alteración estructural, pero la paciente se quejaba de dolor a la deambulación aproximadamente a los 100 metros y a la imposibilidad a la deambulación después de esto. Así que le hacemos el ultrasonido y encontramos en el labrum del lado derecho un desgarro de aproximadamente la mitad del labrum. Vean la pestaña bien conservada, pero con este desgarro en la intrasubstancia del labrum, comparada contra el izquierdo, que mantiene su forma triangular, muy bien definida, normal. Y vean ustedes, cuando le metemos Doppler de poder a la cadera derecha, al labrum que está roto, inclusive hay angiogénesis, lo que nos dice que hay un proceso inflamatorio agudo en ese momento, lo cual también explica el dolor en reposo.
Y cuando me voy hacia el cuello femoral, puedo identificar que la cápsula está aumentada de tamaño, 9.1 milímetros, comparada contra la izquierda, que es de 5.3. Habíamos dicho que lo normal es hasta 7 milímetros, así que esta está pues prácticamente 4 milímetros arriba de lo normal, y pueden identificar esto muy claramente comparado contra la normal y en relación a un derrame articular. Y por si fuera poco, podemos identificar el tendón del iliopsoas alargado, achatado, comparado contra el lado contralateral, que es el izquierdo, en donde además pueden ver las fibras musculares muy bien definidas, aquí no tan bien definidas, y esto estaba causando un chasquido o un salto del tendón iliopsoas, así que este paciente tenía encajamiento de la cadera anterior por dos causas. Uno, por el desgarro del labrum, y dos, por el salto o chasquido del tendón del iliopsoas. Y aparte, por si esto no fuera suficiente, tenía un proceso inflamatorio agudo por angiogénesis corroborado con el Doppler de poder y un derrame de la cápsula articular importante. Curiosamente, a la placa simple no demostraba alteración estructural. Es el caso de un paciente con artritis reumatoide de 30 años de evolución. La tomografía y la resonancia, aquí la tomografía la hicimos para tejido óseo para comparar lo que estábamos viendo de las erosiones por ultrasonido y tomografía. Y pueden ustedes identificar la destrucción del tejido osteocondral, prácticamente de la articulación, por ahí alguna fractura, y muy bien observada además en la resonancia. Y vean ustedes el ultrasonido, pueden identificar todos los cambios ligamentarios y del labrum, de la cadera, y vean, ya ni siquiera hay un espacio entre el labrum y la articulación de la cadera, lo cual nos habla de un encajamiento de cadera anterior muy importante, y desde luego también las erosiones corticales de la cabeza. Hablemos ahora acerca del dolor, y vamos a del dolor en la cadera, que es la primera causa por la que nosotros vemos a estos pacientes, pero que no tienen mucho que ver con la cadera. Sin embargo, el dolor nos lleva a explorar la cadera. Vean ustedes, este es unos desgarros de los músculos rectos anteriores del abdomen. Es el caso de un paciente que trabajaba como Batman en el Six Flags y que ya había visto a varios traumatólogos, creo que 4 para ser precisos, y no daban qué era, así que finalmente pues llega conmigo para que le haga una ecografía de la cadera, la cual le realizo las dos exploraciones, tanto para la derecha como para la izquierda, rastreo completo y no le encuentro nada, ni siquiera a la exploración dinámica. Así que me voy a preguntarle al paciente cómo te duele, en qué momento empieza tu dolor, etcétera, y me dice, bueno, pues me duele cuando empiezo a tener mis acrobacias en mi rutina del show, y cuando me tiro por la cuerda y empiezo pues, a aventarme y etcétera, ¿no? Digo, bueno, entonces es cuando estás en movimiento. Y me dice, sí, ok, y el movimiento rudo. Entonces lo puse a hacer flexiones, y vean ustedes la diferencia entre un estado estático, normal, y ya con flexión, pues encontré unos pequeños desgarros musculares que no son significativos, pero que para el paciente, después de un tiempo de estar en acción haciendo su show, pues le molestaba. Así que tuve que hacer toda la exploración de la cadera para lograr identificar después esos desgarros musculares que no tenían nada que ver con la cadera. Pero bueno, es parte de la exploración que hacemos. Y cuando nos encontramos estas hernias en estos pacientes, pues no tenemos problemas, sabemos a qué nos enfrentamos, pero cuando tenemos estas imágenes de un paciente joven de 30 años de edad, mujer, deportista, también amante de los deportes extremos y además karateca, y me decía ella que después de cierto tiempo de estar entrenando le dolía tanto la cadera derecha como la izquierda, así que me hice toda la exploración de ambas caderas, anterior, lateral, posterior, medial, no encontré nada, y finalmente me fui a las correderas inguinales, y bueno, vean ustedes, tiene una hernia inguinal, tanto del lado izquierdo como del derecho,
Fue operada, se corrigió el problema y ya no tuvo más este dolor. Es otro paciente que también me lo mandan para cadera, del lado izquierdo, y bueno, hago toda la exploración correspondiente, no encuentro nada, así que me pongo a platicar con el paciente cómo es su dolor, etcétera, y me lleva hacia la región escrotal y encuentro ahí en el lado izquierdo un quiste que era la causa de su dolor en el epidídimo. A veces cuando estamos entrenando a los residentes que pasan, que piden entrenamiento conmigo, pues me dicen, doctor, encontré esta bursa anterior. No, no era la bursa, ponle el Doppler. Y ya pues le ponen el Doppler y bueno, resulta que son los vasos, y suelen cometerse estos errores cuando empezamos a hacer este tipo de entrenamiento, que eh, se va perdiendo estos errores conforme vamos adquiriendo experiencia. Otra de las consideraciones que debemos de tomar siempre en cuenta son los conglomerados ganglionares. Recordar que en la cadera anterior tenemos el paquete vasculonervioso, corren ahí los vasos y las arterias femorales y además el nervio femoral, y corren ahí también los ganglios que pueden crecer desmesuradamente y comprimir estas estructuras y provocar molestias, o simplemente sentir una masa que molesta la deambulación. Y bueno, cuando hacemos la exploración muy habitualmente encontramos estos ganglios. Y a veces los podemos encontrar muy grandes, como en este caso, en este paciente. Vean ustedes en la resonancia cómo envuelve el paquete vasculonervioso. Este paciente tenía un linfoma, desafortunadamente. Veamos ahora algo del rastreo posterior. Yo lo hago de dos formas, siempre buscando como marcador anatómico la tuberosidad isquiática, y ahí pongo mi transductor en esta posición, y ahí me encuentro con los músculos glúteos mayor y medio, y por arriba puedo encontrar ahí cómo pasa el nervio ciático, pero a veces no es fácil identificarlo en este corte. Así que cuando no lo encuentro ahí, me voy en un punto medio en posición fetal, busco el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, y en un punto medio ahí lo puedo encontrar. Aquí tengo el trocánter, aquí tengo la tuberosidad isquiática, y pegadito ahí voy a encontrar el nervio ciático, arriba de él, la fascia del glúteo mayor. No es difícil hacerlo, pero sí debemos de practicar para poder evitar errores. Otras de las situaciones a las que me he encontrado son estas imágenes nodulares, que pueden ser tumores grasos, lipomas, y que estos pueden crecer desmesuradamente, como lo encontramos en esta imagen, y que inclusive se pierde su cápsula y puede ser verdaderamente un dolor de cabeza para el paciente, causa de dolor en la cadera y causa de exploración de la misma por ecografía. O en aquellos pacientes que se inyectan aceites y cuestiones raras que están de moda y que las inyectan para aumentar el volumen de los glúteos. Y estos pacientes después de cierto tiempo pueden desarrollar enfermedades autoinmunes como lupus, que los puede llevar inclusive a la muerte del paciente. Y vean ustedes el caso de una paciente que se inyectó una sustancia. Ella refiere aceite, no sabe de qué tipo, fue a una estética hace como 30 años de esto, le pusieron este aceite y la paciente era tanto su dolor que ya no podía ni siquiera sentarse. Así que encontramos todas estas alteraciones. Cuando le hacemos la resonancia magnética podemos encontrar todo este líquido extraño que a la fecha pues la pobre paciente no sabe qué fue lo que le inyectaron y qué es la causa de su dolor para sentarse y para caminar. Hablemos ahora de algunas consideraciones sobre la cadera rota. Y aquí nos cambia la mirada, nos cambia la forma de explorar a la cadera, porque nos vamos a encontrar este tipo de alteraciones. Y finalmente, nuestra exploración de cadera nos obliga a hacer nuestra exploración anterior, lateral, medial y posterior. Y debemos de realizar nuestros cortes longitudinales y transversales. Y en estos casos, los cortes oblicuos pueden ser salvadores para poder identificar con mejor precisión las regiones anatómicas a ser estudiadas. Recordar que así nos llegan nuestros pacientes posoperados, que no pueden moverse,
y así con estas reconstrucciones, estos clavos intramedulares, y verdaderamente se vuelve un reto hacer esta exploración. Así que nos cambia el concepto de la exploración, donde tenemos nuestra articulación de la cadera, pues con cambios degenerativos, pero que mantienen los ángulos entre 40 y 60 grados del cuello femoral, y bueno, sabemos que vamos a encontrar limitaciones, pero nos cambia la jugada cuando tenemos estas angulaciones, donde prácticamente es una angulación de 90 grados. Ya no tenemos la angulación habitual de los 40 o 60, así que tenemos que buscar la forma de encontrar nuestras referencias y marcadores anatómicos correctos para obtener las imágenes adecuadas. Y vean, así nos llegan nuestros pacientes en nuestra cadera rota. Así que, amén de que nos llegan así, pues nos llegan vendados, tenemos que quitar estas vendas, colocar nuestras ondas y buscar la forma correcta de poder encontrar nuestras relaciones anatómicas. Vean ustedes, inclusive con una laparatomía exploradora, seguramente estallamiento de víscera, y vean, así nos llegan instrumentados y pues ni modo, tenemos que encajar las ondas como mejor podamos. Vean ustedes esta fractura de la eminencia iliopúbica y vean cómo está la fractura muy evidente. Aquí no podemos ver muy bien lo que está sucediendo a nivel ligamentario ni de bursas. No hacia el ultrasonido, que prácticamente es una copia de la placa, pero nos permite identificar qué bursas, qué músculos y qué ligamentos están alterados. Afortunadamente en este paciente, nuestro labrum se mantenía en nuestro tendón iliopsoas y músculo iliopsoas estaban bien, pero las bursas estaban llenas de líquido con alto contenido celular correspondiente a sangre. Y vean ustedes estas fracturas del cuello femoral en donde hay un encajamiento prácticamente de la cabeza dentro del fémur. El ultrasonido puede ser perfecto para ver estas fracturas y poder identificar estas bursas que se llenan de sangre y poder ver cómo altera la cápsula articular y el ligamento y el músculo del iliopsoas. Hablemos ahora acerca de la prótesis de cadera, lo cual tiene una circunstancia especial. Vale la pena hacer un paréntesis aquí. Recordar que las prótesis tienen vigencia, tienen un tiempo, digamos, normal para... Me regreso ahí, en la prótesis de cadera. Hablemos ahora acerca de la prótesis de cadera. Es un tema importante, hay que hacer un paréntesis en esta exploración, dado que las prótesis tienen un tiempo de funcionar correctamente y después de ciertos años estas prótesis de cadera pueden condicionar estos excavamientos en el acetabulares y vean el roce del metal contra el hueso puede hacer este daño a la articulación, crea un aumento de líquido entre la superficie del hueso y la superficie metálica con la finalidad de crear una línea de menor fricción. Sin embargo, este líquido puede ser un cultivo perfecto para cocos gram positivos y desarrollar infecciones que se pueden ir inclusive por arriba de la articulación de la cadera y llegar por abajo hasta la rodilla. Puede ser impresionante las colecciones que podemos encontrar aquí. Amén de las tendinitis, desgarros, bursitis trocantéricas, osificaciones y fracturas que puede causar estas prótesis de cadera. Es el caso de un paciente de 30 años de edad que le pusieron su prótesis a los 15 años, nunca nos centramos cuál fue la causa, seguramente un accidente y tuvieron que reemplazar la cadera por una prótesis. Y después de 15 años el paciente nunca hizo un control, desarrolló dolor, aumento de volumen en toda la cadera y el fémur, que llegaba hasta la rodilla. Cuando hacemos la tomografía podemos identificar estas colecciones que llegan efectivamente hasta la rodilla. La ecografía fue estupenda para poder identificar la bursa anterior y las bursas laterales. Vean ustedes llenas de líquido con alto contenido celular por la infección. Vean
el corte hacia los músculos del muslo, totalmente llenos de líquido por el contenido del absceso, que llegaba prácticamente hasta la rodilla, prácticamente hasta la patela. Pudimos puncionar, llevarlo al laboratorio, y citoquímico, cultivo, etcétera. Ya no pudimos saber qué sucedió con el paciente porque fue derivado a un hospital de tercer nivel y ya no pudimos hacer el seguimiento. En ese entonces yo estaba en el hospital de Villacuapa, que es de segundo nivel, y lo llevaron a tercer nivel para continuar su tratamiento. Es el caso de otro paciente con osteopetrosis. Vean ustedes la densidad ósea radiológica muy aumentada, como comúnmente lo vemos en este tipo de patología. El médico cirujano, el ortopedista, nos dice que en este tipo de pacientes es muy difícil poder meter las gubias y hacer las perforaciones para meter su material de osteosíntesis y los clavos, y que esto los lleva a un tiempo mayor de quirúrgico y de exposición al ambiente, así que estos pacientes pueden desarrollar infecciones fácilmente. Como fue en el caso de este paciente, vean las bolsas anteriores, la del iliopsoas, totalmente distendida, llena de líquido, con alto contenido celular, con algunas imágenes con sombra acústica posterior por el gas secundario a la infección. Y vean la bursa lateral, es prácticamente una copia de la bursa anterior del iliopsoas. Vean las laterales de los tendones glúteos, también llenas de líquido. Este paciente también lo puncionamos, mandamos el contenido de la punción a citoquímico, pero también este paciente ya no lo pudimos continuar porque lo enviaron a tercer nivel. Hablemos ahora acerca de la punción guiada por ecografía. Bueno, todos ustedes saben las bondades de esta técnica. Es una técnica sencilla, fácil de hacer. Les presento el caso de una paciente de 30 años de edad que tiene fractura por un accidente, fractura del fémur y luxación de la cadera. Y vean, así es como nos llega inicialmente, ya posoperada, nos llega así a nuestra plancha de rayos X. Para el médico traumatólogo nos pide la fluoroscopía para meter una aguja de TUI que mide aproximadamente como 30 centímetros y poner viscosuplementación que ayude a mejorar la cápsula articular, lo cual le decimos que claro, con gusto. Le comento en ese momento, déjeme, traigo el ultrasonido, pero ya cuando llevo el ultrasonido ya lo había picado por fluoroscopía. Hago el seguimiento por ultrasonido por curiosidad, quiero saber cómo fue el trayecto. Aquí veo el trayecto de gas que dejó la aguja, el contenido que lo deja pues un poco lejos de la articulación. Sin embargo, sí se absorbe el medicamento y sí llega a la articulación, pero como ustedes pueden ver, quedó ligeramente arriba de la cápsula articular. A pesar de eso, sí se absorbe el material. Bueno, después me tocó a mí hacer una punción guiada por ecografía. Lo hice con una aguja amarilla que mide 5 centímetros. Vean ustedes cómo va el trayecto de la aguja y cómo entro a la cápsula articular y deposito ahí la viscosuplementación comparada con la que no se hace ecográficamente, aunque es guiada por fluoroscopía, no tiene la misma precisión. Y vean cómo comparamos el contenido de la viscosuplementación, que se queda ligeramente por arriba de la cápsula articular, y la otra, en donde la hago dirigida por ecografía y que logro introducir el material dentro de la articulación. Bueno, recordarles que se debe de hacer un rastreo previo a la punción del área de interés con la finalidad de evitar estructuras que no queremos tocar, como los vasos u órganos blancos, que en este caso pudieran ser los nervios. El ultrasonido nos sirve como un vector, nos ayuda a definir la profundidad y dirección en donde vamos a llevar nuestra aguja. Nos sirve para tanto evacuar colecciones como introducir medicamentos. Son técnicas nobles, seguras, cuando tenemos la experiencia y la tranquilidad de poder evitar las estructuras que no queremos tocar. Les presento el caso de un paciente joven, menor de 40 años, que tiene un accidente automovilístico. Lo operan, le ponen estos fierros de fijación entre la cadera y el fémur, y me lo mandan para ver estas colecciones, que ahí lo vemos a lo lejos. Vamos ya hacia una imagen directa del equipo de ultrasonido y puedo ver esta colección en el vasto lateral.
muy bien definida, bastante amplia. Bueno, pues a pesar de que tengo mis fierros de fijación óseos y que están hacia el exterior, yo logro colocar muy bien mi sonda de tal forma que me sirva como orientador de la dirección y la profundidad en que debo de meter mi aguja. Vean ustedes cómo la logro introducir una vez que localizo el área de interés. Veamos el video. Vean ustedes, ahí está mi aguja entrando. Aquí voy en esta etapa. Y ya finalmente entro y vean cuánto me tardo en evacuar la colección. Es prácticamente unos 30 segundos. Ustedes pueden ver cómo se va achicando la colección, va disminuyendo de tamaño. Y ahí voy sacando este contenido de sangre. Creo que saqué 2 jeringas de contenido hemático totalmente. Vean, ahí está. Muy fácil de hacer. Me tardé 20 segundos, nada. Y una vez que llego a esta situación, hago un barrido para correr la colección, a ver hacia dónde estaba o a ver si había más. Y sí, me encuentro con que hay todavía un poquito. Cambio mi dirección, vuelvo a picar y se evacúa la colección al 100%. Quisiera terminar diciéndoles que el ultrasonido es de bajo costo comparado contra cualquier otro método de imagen, es de gran disponibilidad. No conozco un departamento de rayos X donde no haya un equipo de ultrasonido. Tenemos la ventaja de hacerlo dinámico, es decir, en tiempo real. Podemos hacer maniobras en tiempo real que nos ayude a ver los chasquidos, encajamientos y situaciones que no nos permitan realizar el movimiento habitual del paciente. El ultrasonido nos permite estudiarlo en tiempo real y ver qué está sucediendo. La desventaja es que es operador dependiente y si debemos de tener un conocimiento de la anatomía y de los marcadores anatómicos para definir qué son las estructuras que queremos estudiar y que están alteradas de tal forma que podamos llegar a un diagnóstico oportuno y eficaz. Muchas gracias.